Vamos a iniciar con la primera mesa de este día, que es una mesa sobre la situación del medio ambiente en México. Nuestra primera ponente es la doctora Leticia Merino Pérez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM. Obtuvo su doctorado en antropología también en la UNAM y un postdoctorado en la Universidad de Indiana en ciencias políticas. Sus áreas de especialización son los recursos naturales de propiedad común y política y los problemas de la acción colectiva, el capital social y las prácticas de manejo de los recursos naturales por parte de comunidades rurales. Actualmente es presidenta electa de la Asociación Internacional para el Estudio de los Comunes. Es maestra desde hace 12 años de la maestría en Restauración Ambiental del Instituto de Ecología de la UNAM y ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre temas de recursos naturales de propiedad común y desarrollo sustentable, así como publicado numerosos artículos y coeditado publicaciones sobre estos mismos temas. Leti, por favor. Bueno, es un enorme reto, temerario, hablar después del doctor Sarucán. Entonces, voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Se me pidió hablar de las experiencias exitosas y el doctor Sarucán mencionó que yo iba a hablar de esto. Quiero hablar de esto, pero quiero contextualizarlo en el proceso económico y ambiental que vive el campo en México. Y este es un tema muy largo, digamos, y muchos de los que estamos acá, que tenemos años, no solo estudiando, viviéndolo, sufriéndolo, pero creo que vale la pena contextualizar los retos, los problemas, la experiencia que enfrentan estas experiencias alternativas, por llamarlas de alguna manera. Bueno, no puedo evitar darme el lujo de citar a Elinor Ostrom, que estuvo con nosotros hace algunos meses, y repetir, como ella decía, que es necesario ser capaces de pensar, de entender la complejidad y no reducirla en términos de políticas públicas, no contemplarla como sinónimo de caos. El reducir la complejidad para Lynn Ostrom conllevaba el enorme reto de promover panaceas, de promover políticas públicas ideales, buenas para toda ocasión, muchas veces ajenas a los contextos y a las sociedades en donde se aplican. Entonces, bueno, en memoria de Lynn Ostrom. Estos son los temas que voy a tratar de hablar. ¿En qué contexto se ubican las iniciativas de desarrollo sustentable en Mesoamérica? Hacer un poquito de historia, de dónde viene esto, las movilizaciones y reclamos de dónde surgen las propuestas de desarrollo sustentable campesino. Voy a retomar, hay una miriada de experiencias, dos experiencias que conozco bien. Una con la que he participado desde hace ya no me acuerdo cuántos años, ni me quiero acordar, como Don Quijote 25, la USACHI, la Unión Zapoteca Chinanteca, y otra con la que colaboro más recientemente, que es el Sistema Comunitario para la Biodiversidad. Analizar con ustedes algunos de los aprendizajes que pienso que se desprenden de ahí, pensar en los nuevos contextos a partir del 2000, cuestionarnos si nos encontramos ante límites del modelo de relación campo-ciudad y pensar desde la teoría de los bienes comunes, los bienes naturales, lo que llama la Conavio el capital natural, asociándolo con los temas que yo manejo, que sería el de gobernanza y la construcción de resiliencia socioambiental. Es muy ambicioso, lo voy a tratar de cubrir en 30 minutos a vuelo de pájaro. Esto se ha dicho mucho, México es un país forestal y comunitario, características del territorio que las políticas públicas por muchas décadas hicieron de lado, tratando de promover desarrollo agropecuario en zonas de vocación fundamentalmente forestal y haciendo de lado el tema no solo de la propiedad comunal, sino de la ocupación ancestral
comunitaria de gran parte del país, y el carácter forestal y comunitario coinciden en una alta proporción. Aquí ya ha habido en los últimos 20 años mucho trabajo investigado y escrito. Hablar de un tema muy viejo, la estructura dual del campo mexicano, que sigue existiendo y que existe, que se presenta de manera cada vez más dramática. Los dueños del patrimonio natural del que hablaba el doctor Sarucán se encuentran en una situación de mayor pauperización, envejecimiento, transterritorialización, pérdida de raíces que hace 20 o 25 años cuando algunos de nosotros empezamos a trabajar en el campo. Alta concentración de pobreza y pobreza extrema en áreas rurales. Esto es un tema también clásico, y otra característica de la gestión, de la gobernanza de los recursos naturales y forestales, en el caso que yo he trabajado más, es el hecho de que, a pesar de que el régimen de propiedad es comunitario, comunal o ejidal, los derechos de uso y en gran medida los derechos de decisión, que en términos teóricos son parte de los derechos de propiedad, están fuertemente centralizados, no en el Estado en sentido general, sino en el gobierno federal. Y esto genera una serie de condiciones y de problemas. ¿Qué relación rural-urbana ha caracterizado México? Haciendo rápidamente alguito de historia, bajo el modelo de sustitución de importaciones, ya desde el poscardenismo temprano, los años 40, el campo se subordina a la ciudad y el deterioro empieza a darse a partir de que se transfieren, digamos, y no soy economista, sino socióloga, pero por una parte, fuerza de trabajo de bajo costo, tanto de trabajadores agrícolas como de trabajadores industriales que migran masivamente a las ciudades y hacen posible el desarrollo industrial, la sustitución de importaciones, alimentos de bajo costo al mantener fijos los precios de los productos agrícolas, notoriamente el maíz y el frijol, y materias primas de bajo costo, en mi caso madera, otros bienes forestales, que a pesar de la propiedad comunitaria eran controlados por empresas, primero privadas y posteriormente paraestatales, bajo esquemas de concesiones. Pero hay, digamos, décadas de un flujo, de una transferencia de valor del campo a la ciudad, que tiene consecuencias de descapitalización. También de esto se ha dicho mucho y no ha sido del todo asumido, a pesar de la antigüedad del problema, por la política pública. Creo que no se ha asumido cabalmente como un problema. Bajo el modelo neoliberal, hablo de los 90 para acá, y concretamente de las dos últimas administraciones federales, la producción campesina pasa a ser redundante. Me acuerdo hace ya tiempo, mucho tiempo, en un seminario con Armando Bartra, en el que se hablaba de la apropiación de valor por parte del campesino, del valor que generaba el campesino en los mercados, y Enrique Provencio preguntó, pero bueno, ¿y cuando no se genera valor, cuando se ha perdido la capacidad de generar valor? Se caracteriza también la agricultura a partir, digamos, de manera muy, muy grave en los últimos 12 años, por una gran transferencia de subsidios altamente concentrados a los estados del norte. John Scott y Jonathan Fox publicaron el año pasado un texto muy interesante, Subsidios para la Desigualdad, donde hablan de que 80% del subsidio agropecuario para maíz es concentrado por 8% de los productores. Los campesinos no son vistos y los campesinos son productores de cacao, madera, miel, pero comen maíz y históricamente han producido maíz, frijol. No son sujetos de inversión productiva, sino de subsidios asistenciales, como ya lo mencionaba el doctor. En los últimos años, trabajando con estas experiencias y topándome con el envejecimiento del campo, con el que, a pesar de que existen empresas forestales, cacaoteras, mieleras, los jóvenes de distintas regiones se van masivamente ahora a los Estados Unidos en los últimos 10 años, y haciendo trabajo de campo el último año en los Estados Unidos con comuneros de las comunidades forestales que yo venía trabajando hace mucho tiempo, me doy cuenta que la otra función actual, función entre comillas, del campo mexicano es proveer fuerza de trabajo flexible, indocumentada, para la agricultura y los servicios en Norteamérica. Me topé con el dato de que 30% de los trabajadores agrícolas en California son indígenas mexicanos. Bueno,
hablábamos ya de esta estructura dual y de la pérdida de viabilidad económica y social de gran parte del campo indígena, del campo forestal, del campo montañoso, donde se ubica la diversidad biológica, no visto como un problema, sino visto como un patrón económico a empujar. La agricultura familiar se ha destruido en México de manera deliberada. Entonces, nos encontramos, si yo comparo los 70s, cuando yo empecé a trabajar en Michoacán, en Veracruz, y donde el campo y las experiencias campesinas, forestales o cafetaleras se encontraban en condiciones, o la montaña de Guerrero, de descapitalización, nos encontramos ahora en la gran parte de las regiones con condiciones de pauperización. ¿Qué quiero decir? Que en muchas regiones de México los productores campesinos están crecientemente empobrecidos, envejecidos. En muchas regiones, bueno, en el 2000 estaba el dato de que la edad promedio del combatiente de incendios en el 2000 era 58 años y en muchos lugares las regiones rurales están crecientemente feminizadas, sobre todo en las regiones de migración más reciente. Hay una pérdida de viabilidad de la producción tradicional de maíz, y los productores alternativos, de los que nos hablaba el doctor Sarucán, cafetaleros, cacaoteros, mioleros, forestales, se encuentran en una creciente dificultad de competir, de ser viables en mercados globalizados, incluso en el mercado nacional y en mercados globales. Hay una extensa migración internacional en los 50 que se incrementa en los 90, una falta perdimos el bono demográfico en el campo, una falta de jóvenes en muchos lugares, y la ENOE, la encuesta nacional sobre gastos, composición del ingreso de los hogares, nos habla de una composición del ingreso donde menos del 10% del ingreso de los hogares campesinos viene de actividades agropecuarias. Las fuentes de ingresos son remesas, subsidios, empleo no agropecuario. Digamos, este es el contexto. ¿Qué pasa con estos proyectos alternativos? Y no sé cómo esté el tiempo. Entre los 70 y los 80 en el campo hay un movimiento muy fuerte de lucha por la tierra. Y en muchas regiones, digamos muy notoriamente Durango, Sierra Norte de Oaxaca, Quintana Roo, hay movimientos por recuperar el control de recursos naturales estratégicos que habían sido concesionados a externos a pesar de la propiedad comunal. Digamos, Sierra de Juárez aquí es emblemático. En los 80s, el movimiento campesino en distintas regiones busca mejorar condiciones de abasto locales y regionales, y estas son los antecedentes, digamos, de las experiencias de buen manejo que encontramos en la actualidad o desde hace unos 10, 15 años. En 80, 90 se empieza a apostar desde la UNORCA y otras organizaciones, a desarrollar capacidades productivas modernas, tanto de producción como de comercialización, los cafetaleros, mieleros, mezcaleros, maiceros, forestales, y en algunos casos, particularmente creo, el café y los productores forestales, se empieza a trabajar, se asumen agendas ambientales, se empieza a trabajar en torno a contenidos ambientales y de sustentabilidad, buscando sí el horizonte de largo plazo, pero también una mejor inserción en los mercados globales. Ya dijimos esto, se lucha, bueno, ¿cuáles son las movilizaciones de entonces y actuales en torno a temas ambientales? Si me estoy yendo muy rápido, estoy dejando de lado muchas cosas. Creo que en general son 5 los puntos importantes del movimiento ambientalista campesino actual. Por una parte hay una lucha por recuperar el control del recurso territorial comunitario contra concesiones forestales, esto es 70-80, ya no es el caso. Hay una lucha emergente no emergente, tiene sus años, pero se mantiene por el control de los manantiales, una disputa en torno al agua. Hay una lucha también emergente y creciente, y creo que en la próxima administración va a ser muy fuerte, contra concesiones mineras y tiraderos de desechos tóxicos. En Sierra de Juárez se acaban de aprobar concesiones justo en el corazón de reservas forestales comunitarias de bosque mesófilo, parte del manchón de mesófilo mejor conservado del país. Y la minería es considerada actividad prioritaria en la Constitución. En algunos lugares,
ha habido también movilización contra algunas áreas naturales protegidas que son vividas su imposición como expropiación. Y aquí quiero decir algunas y en algunas, y creo que este es un tema en el que hace falta mucha investigación y trabajo. Y por último, hay una lucha campesina contra el impulso de transgénicos por parte del gobierno federal, del que ya hablaba el doctor Sarucán. A partir de los 80 empiezan a coincidir estas dos búsquedas, la búsqueda de construcción del desarrollo local y la búsqueda por revertir procesos de deterioro ecológico, controlar bienes territoriales, comunitarios de valor ambiental. Y aquí hay un rosario de experiencias comunitarias comprometidas con la sustentabilidad que valdría la pena conocer, difundir, mantener, más son parte del capital socioambiental de México, si pensamos en términos socioambientales. Café Certificado y Comercio Justo, la UCIRI, la CEPCO, la CENOC, el SICOBI, la Tosepan Tatanisque, aquí ya revolvidos nombres, la Unión de Ejidos de Atoyac, la Unión de Ejidos La Selva, entre los cafetaleros, los forestales son muchos, los certificados, la USACHI, la Red MOCAF no está certificada, la UNOFOC tiene comunidad certificada, San Juan Nuevo, Ixtlán, San Pedro el Alto, El Balcón, la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, en Durango, mancomunados. Son experiencias que valdría la pena que conocieran todos los estudiantes, o muchos de los estudiantes de este país, que tuviéramos una especie de cuerpos de paz de migrantes o cuerpos de paz sociales que nos llevaran a conocer y a valorar lo que se hace en campo. Bueno, y voy a hablar rápidamente de dos experiencias que les decía conozco un poco más, la del Sistema Comunitario para la Biodiversidad, SICOBI, soy parte del cuerpo asesor, 11 comunidades agrarias, que conjuntamente suman 35,000 hectáreas en selvas bajas y bosques mesófilos, constituido en los 90 en respuesta a la amenaza de expansión del Parque Nacional Valles de Huatulco. Las comunidades se organizan para desarrollar ordenamientos territoriales comunitarios y reservas comunitarias y zonas de restauración, argumentando que son capaces de hacerlo sin la necesidad del parque, que implicó pérdida de tierras para 4 comunidades integradas en el SICOBI. Hay el eje del SICOBI que se está empezando a replicar en otras zonas del país, Chiapas, Tabasco, en términos de gobernanza y de manejo, tiene que ver con ordenamiento territorial continuo, gobernanza, reglamentos, asambleas y áreas de conservación comunitaria, también restauración. El SICOBI ha sido pionero en el tema de pago por servicios ambientales activos, o sea, invirtiendo en producción comunitaria los pagos por servicios ambientales, y es líder desde hace un año del proceso de creación del programa Red en Oaxaca. Esta es la parte de un mapa rápido de la cuenca. Se apoya también la producción orgánica de café, miel, totopos, frijol, turismo. Se ha creado una marca propia que se ve en varias tiendas de la ciudad, Pueblos y Selvas, una empresa forestal comunitaria en San Juan Osolotepec. Estamos experimentando con creación de bancos comunitarios, bancarización de las remesas, digamos, asumiendo este tema de migración y creando fondos de inversión junto con AMUX, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito, fondos de inversión para migrantes, no de donación, sino de inversión productiva para el retiro o la reinserción de las gentes que están regresando, muchas. Y se busca también, otro eje es la defensa de integridad territorial comunitaria. Se ha enfrentado intentos de expropiación por parte de grupos muy poderosos que intentaban instalar un campo de golf al lado de Huatulco en una comunidad del SICOBI, y había varios gobernadores priistas involucrados. La Unión Zapoteca, entre ellos Ulises Ruiz. La Unión Zapoteco-Chinanteca, la USACHI, que Xochitl conoce muchísimo mejor que yo, 4 comunidades indígenas, Capulalpan, Comaltepec, Xacuila, Trinidad, alrededor de 29,000 hectáreas forestales, constituida creo que en 98, Xochitl me corriges, para impulsar empresas forestales comunitarias luego de concluir la concesión forestal, contra Fapatux, contra un decreto presidencial. Se ha trabajado, Xochitl fue parte del primer plan de manejo forestal comunitario, ordenamiento territorial comunitario desde el 92, donde yo decidí dejar de fumar por subir y bajar sierras. Desde 95 se certificó las 4 comunidades de la USACHI, también ahí participamos como voluntarios en el esquema del Fondo Mundial de Manejo Forestal, Forest Stewardship Council.
Hay problemas, digamos, estas no son experiencias o sea, el éxito no es una línea recta, tienen sus avances y sus retrocesos, pero hay creación de empleos, hay comercialización y yo quisiera insistir, una gran inversión en la creación de empleos, pero también en la creación de bienes públicos. Ahora en Capulalpan hay 5 o 6 bandas, todas financiadas por la empresa forestal, amén de otros bienes culturales. Ha sido nombrado pueblo mágico y el problema que empiezan a tener ahorita es la creación del turismo, el poder controlar. Esto está solamente 1 hora de Oaxaca. Algo ganado, tanto en el Sicobi como la USACHI, capacidad y práctica de gobernanza, de toma de decisiones informadas, locales, responsables. ¿Qué aprendizajes podemos tener de estas experiencias? Bueno, la importancia crítica de la gobernanza, que se discute mucho sobre el término, yo diría toma de decisiones por parte de los actores relevantes, local, de la creación de capacidades locales técnicas, institucionales y de mercadeo. Importancia crítica de la organización regional, o sea, no hay proyectos de sustentabilidad sin estos elementos y lo hemos aprendido después de muchos años. Importancia crítica de distintos tipos de capital social, tanto local como regional, como con las instituciones de gobierno, capital social entendido como confianza, redes, reglas. Importancia de fortalecer los medios de vida familiares e importancia del potencial de los migrantes. Aquí trabajando con compañeros de Zacatecas estamos convencidos de que es un tema a explorar. La importancia de lo que decía el doctor Sarucán de los brokers, de los intermediarios sociales, ONGs, asesores, la importancia crítica de incentivos económicos, pero también de incentivos ciudadanos, de derechos de decisión, no solamente es cuestión de recibir rentas. La importancia crítica de derechos de propiedad, privados, públicos, colectivos, de creación de bienes públicos locales, esta inversión en mejorar las condiciones de vida, y la importancia crítica del monitoreo local, sí, del estado del ecosistema, anidado con otros niveles de monitoreo, pero también del estado de la sociedad y transparencia de la administración comunitaria. Ahora, ¿son posibles o cuáles son los límites de estas experiencias en el contexto que estamos viviendo? La superficie cultivada de maíz ha decrecido, aunque la productividad ha incrementado, pero tiene que ver con los subsidios y la siembra de maíz en Sinaloa y Sonora. Se han disparado las importaciones de alimentos y la balanza comercial en 2010, estos son datos de Gustavo Gordillo, era deficitaria en más del 1000%. México es ahora el mayor importador de maíz en el mundo, en contextos globales de disminución de la productividad por desertificación, eventos meteorológicos y competencia de tierras por biocombustibles. Entonces, en este contexto de menor capacidad mundial de producción de alimentos, hemos perdido estas capacidades familiares de producción de alimentos que sostenían la producción de bienes relacionados con el manejo sustentable de la biodiversidad. Bueno, y yo quisiera decir, y creo que no tengo ya tiempo, que no solo es cuestión de cambio climático y pérdida de la biodiversidad. Quiero pasar rápidamente 2 láminas de un congreso en el que estuve hace poco tiempo en Londres, que presidió la doctora Ostrom, de un enfoque que se llama Fronteras del Planeta, y nos habla, digamos, de distintos indicadores, estos que ven ustedes: acidificación, erosión de la capa de ozono, biodiversidad, contaminación de la atmósfera por aerosoles y, digamos, un avance crítico del deterioro planetario. Las fronteras tendrían que ver con los límites donde la resiliencia no es posible. Esto es un trabajo que me gustó mucho del Instituto de Resiliencia de Estocolmo. A ver, ¿a dónde estaba? Aquí. Bueno, entonces el modelo económico ha tomado como supuesto la estabilidad de los ecosistemas locales, ha tomado como se ha invertido, se ha desarrollado el país suponiendo que esto es estable y no cuesta y no se deteriora, suponiendo que la gobernabilidad también es un bien público estable que no cuesta y que no se deteriora, y que la paz social es un bien público que no se deteriora. Y el deterioro de estos grandes bienes públicos locales tiene que ver con el deterioro ambiental y el deterioro social que estamos viviendo. También se ha tomado como supuesto la idea de que la concentración de decisiones, la gobernanza centralizada es panacea institucional, y que los estados y los mercados bastan para
resolver los retos, no solo de conservación de la biodiversidad, sino de erosión, ecosistema de los que hablábamos. Ahora, quiero acabar con esta gráfica, y creo cuando el doctor Sarucán hablaba de medir desarrollo de otra manera y de dejar el Producto Interno Bruto o el Producto Per Cápita como una partecita ahí de los indicadores a considerar e introducir temas de capital natural. Digo, no estoy presentando el índice de felicidad de Bután, que me gustó mucho, pero sí algo que presenta un epidemiólogo que ya se llama Richard Wilkinson y nos dice, o sea, muestra, este es el índice de igualdad entre los países de la OECD sobre los que existe información en torno a indicadores de calidad de vida. Lo que llaman indicadores de calidad de vida tiene que ver con número de homicidios, gentes en prisión, número de adicciones, embarazos de adolescentes, violencia y sobre todo confianza. ¿Qué tanto se piensa que se puede confiar en otro? ¿Y esto por qué? Porque está demostrado, estudiado, documentado que capital social, confianza entre los miembros de un grupo, entre organizaciones y en las instituciones de gobierno es un ingrediente fundamental de gobernabilidad y de sustentabilidad. Lo que encuentra Wilkinson es que entre más desiguales son los países, la confianza, el capital social, junto con otros males sociales en los que no me voy a detener, es menor. Los países más igualitarios, que son los países nórdicos y Japón, tienen mayores niveles de confianza en general, de capital social. Los países más desiguales, Singapur, los Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, son los países con menos niveles de confianza. Y esto dice es política pública, no es cultura. Esto es Reagan y Thatcher, sobre todo. A mí me gustaría poder tener un valor o un análisis semejante para México, porque creo que igualdad y la propuesta de estas gentes es que el índice de igualdad sea tratado, se le conceda una importancia semejante al crecimiento económico o a la conservación del capital natural. ¿Qué tan igualitarias son las sociedades? Puede ser vía estado de bienestar, puede ser vía salarios muy altos, como sucede en Japón. Bueno, ya como conclusión, 3 componentes de los proyectos de desarrollo local sustentables de los que hablé, Sicobi, Usachi. 1, la importancia de la rentabilidad, no estoy diciendo nada nuevo. La contribución a la economía local, comunitaria y familiar. Si solo se producen bienes públicos, como en la Usachi, solo se producen, se invierte en escuelas, caminos, bandas, pero no se resuelve el problema de la familia, hay problemas como están enfrentando en las comunidades, sigue habiendo migración. La gobernanza y el capital social, local, regional y anidados, o sea, también federal, son elementos fundamentales que explican el éxito o fracaso de estos proyectos, la sustentabilidad ambiental y la importancia del anidamiento, o sea, de las relaciones entre escalas. Cada uno de estos temas es motivo de un seminario. Muchos de los bienes ambientales a los que queremos conservar y usar sustentablemente son bienes de uso común que requieren instituciones, que requieren confianza, que requieren regulación local, que requieren conocimiento local. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Chirrión, pues entonces me voy. Y dije, ya se me está. Bueno, o sea, la idea del tema de los bienes comunes es que entre más difícil es excluir a usuarios potenciales y más rival es el uso del bien, mayor la necesidad de consenso, de regulación, de uso cuidadoso local. La mayoría de los bienes ambientales son o bienes públicos o bienes de uso común, de ahí la necesidad de gobernanza, de ahí la necesidad de institucionalidad local, mayor que en el caso de los bienes privados o de los bienes tarifa. Y aquí estoy hablando de tipo de bienes, no de tipo de propiedad. Aquí tenemos ejemplos de tipos de bienes y estos son tipos ideales. O sea, es más difícil regular un bosque, una pesquería, que una sociedad de membresía profesional. Tiene menos retos, tiene menos riesgos. ¿Y ahora qué hice? Ya me pasó lo que al doctor. Y el tema que esta teoría busca plantear
es no decir qué tipo de propiedad o de régimen de propiedad es más adecuado en sí mismo. Digamos, existen ejemplos de insustentabilidad en propiedad pública, en propiedad comunal y en propiedad privada, sino en función de las condiciones de escala y del horizonte temporal. ¡Ay, híjoles! ¡Ay! Del horizonte... No más para atrás. Del horizonte temporal. ¿Cuál es No, pero este es el... Del horizonte temporal necesario para el manejo de distintos bienes, necesitamos derechos que se mueven de lo individual a lo colectivo, y la necesidad de acción colectiva, o sea, de gobernación, de gobernanza coordinada, de cooperación, es mayor. Entonces, digamos, el sistema de propiedad adecuado a un área de cultivo es, lógicamente, privado, es más adecuado al régimen privado que el de un bosque o que el de recursos de escala mayor que requieren un horizonte temporal mayor para su manejo. Entonces, la necesidad de coordinación y de derechos que van de lo individual a lo colectivo cambian según los retos de rivalidad de uso y de dificultad de exclusión que enfrentan los bienes. Bueno, y ya para concluir, les cuento que hace como 5 años, y ya se está, espero, publicando el libro, hicimos con varios compañeros del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con colaboración de la Universidad de Indiana, del equipo de la doctora Ostrom, una encuesta en 103 comunidades forestales de los estados de Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Preguntábamos un montón de cosas sobre producción, sobre tenencia, sobre envejecimiento, sobre migración, pero, digamos, lo que estoy presentando aquí son los resultados más sintéticos de la encuesta. Construimos 5 índices: un índice de capital social u organización, un índice de presiones a que están sujetos los bosques, presiones que medimos en términos de cambio de uso de suelo, de incendios, de plagas forestales y de uso ilegal, de clandestinaje ilegal. No preguntamos narco no había en ningún lugar, ni siquiera en Durango. Hicimos un índice de prácticas de conservación, viendo que tanto la gente tenía brigadas, tenía experiencia, tenía áreas de conservación comunitaria, tenía monitoreo, tenía vigilancia. Digamos, era el índice de capital social, de presiones, de conservación, y un índice de importancia de la actividad forestal. ¿Qué tanto la actividad forestal contribuía o no al ingreso? Y lo que nos encontramos al relacionar los índices fueron correlaciones, que si bien no son perfectas, son significativas. Nos encontramos que donde hay mayor desarrollo forestal, más actividad forestal, tiende a haber menores presiones sobre los bosques, al revés de lo que uno pudiera pensar. A lo mejor tiene que ver con que hay más monitoreo y menos incendios. Nos encontramos también con que donde hay más actividad económica, hay más actividades de protección y conservación. No es perfecta la correlación, pero es significativa. O sea que donde no existe actividad económica forestal, hay pérdida de capital natural y hay bajo nivel de actividades de protección y conservación. Y en general, donde hay actividad económica forestal, hay mayor nivel de actividades de protección y conservación, medidas en términos del índice de prácticas de conservación que mencioné brevemente. Y también nos encontramos, y esto no es sorprendente, que el índice de organización o capital social tiene una relación significativa con las actividades de protección y conservación, o sea que requerimos de organización para vigilar un bosque, para combatir un incendio, para combatir una plaga, para sancionar el uso clandestino local. Digamos, en conclusión, los incentivos económicos, la producción local, el conocimiento del territorio se basan en la organización social, alimentan la organización social en muchos casos y promueven actividades de protección y conservación sin que éstas sean relaciones lineales, y esto está descrito, creo que con cuidado, en la publicación. Debía de estar esta cita con lo del índice de Wilkinson, se me fue, de cómo la desigualdad
se relaciona con la falta de capital social. Entre más desigual es un país, menos confianza, menos capital social. Y con esto concluiría, me gusta mucho, nos dice que la inequidad global y la inequidad al interior de los países no disminuirá sin esfuerzos de políticas conscientes de sus efectos perversos en la vida social, en el medio ambiente y en la gobernanza, sin considerar a la desigualdad como un mal social que alimenta el consumismo y la irresponsabilidad sobre los bienes ambientales comunes, como es el caso de la biodiversidad y de la regulación climática. Ay, bueno, ya no me voy a detener. Quizás estas preguntas que alguna vez fraseamos junto con Gustavo Gordillo. ¿Cuáles serían los temas para una política pública rural sustentable? ¿Cómo lograr en México dotar de representación real y de voz a los segmentos marginados y excluidos de los pactos de gobernabilidad? ¿Cómo fortalecer la capacidad de autogobierno de las comunidades locales y asociaciones rurales? ¿Cómo lograr estabilidad y certidumbre en las reglas del juego institucionales en medio de un contexto cada vez más favorable a conductas no institucionales? ¿Cómo desarrollar mercados competitivos para los productos biodiversos y de origen, ahí donde existen mercados segmentados, imperfectos, incompletos y actores monopólicos, cultura autoritaria y desigualdad social? Bueno, pues ahí tenemos mucho que hacer. Los recursos naturales no se protegen solo a control remoto, decía también Ostrom. Los invito a visitar la página de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes, de los cuales, orgullosamente, para la IASC, la CONABIO es en la actualidad miembro institucional. Muchas gracias.